Hola mi gente linda. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta, como diría un cubano de pura cepa. Estamos paseando por la ciudad de Bishkek. Aquí usted no sabe dónde estamos. Estamos en la Plaza de Alato. Si ustedes ven mis videos, recuerdan, estuvimos en la Plaza de Alato hace como un año, pero la fuente no funcionaba, estaba en reparación. Hoy estamos cuando ya todo funciona y además de noche. Esto está precioso. Así que hoy vamos a hacer un paseíto nocturno y le iremos mostrando. Sin más preámbulos, comencemos, pero no sin antes decirles que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Aquí ven cómo hay esta pequeña fuentecita. Y yo realmente pensaba que eran asientos cuando no caía música, pero no. Así como ven, una especie de fuente iluminada pequeña. Está bien bonita. Está bien bonita. ¿Ven? Van cambiando los colores. Han hecho un buen trabajo aquí. Estamos en octubre. Ahorita viene el invierno. Pero aquí es lo principal de la noche. La gran y gigante fuente de la Plaza Alato. ¡Wow! ¡Wow! No sé si recuerdan, pero no estaba funcionando. Pero ahora ya está funcionando ya. Miren qué belleza. Está todo bien iluminado. Esta es la plaza principal de la capital de Kirguistán, Bishkek, la Plaza Alato. Está bien bonito. De hecho, se está sintiendo ya un poco la frialdad. Ya hay que ponerse su abrigo. Todavía no tan gordo como cuando está el invierno, pero sí hace bastante frialdad. Pero muy pronto ya estará el invierno y habrá que forrarse. El frío viene fuerte este año. Pues como ven, estamos caminando y algunas personas aquí no está tan lleno. Quizás por la hora y como está haciendo un poco de frialdad. O pues ya apagaron la fuente. Parece que ya estábamos ya en el límite de la hora de que le iban a apagar. Tuvimos suerte de llegar justo a tiempo. Pero aquí vamos. Todavía hay algunas personas, como pueden ver. Ah, no, la están prendiendo otra vez, miren. Parece que la apagan un ratico, como unos pequeños segundos de reposo. Está muy bonita la plaza. También quiero mostrarles del lado allá donde está el museo. Si recuerdan, el primer video que hicimos de la serie de Kirguistán fue enseñándoles el Museo de Historia Nacional. El video se lo voy a estar dejando por aquí, en una etiqueta para que lo vean. Está súper interesante. Y también corran a ver la serie completa de Kirguistán, porque hice unos videos espectaculares. Y entonces, hace más de un año ya de esa serie, estábamos en verano. Pero ahora, como ven, ya la fuente está funcionando. Miren esto, qué precioso. Miren qué lindo. Та то ты девушка, я не знаю. Не знакома, Miren qué bonito. Sí, aquí saldría una foto espectacular para la portada de este video. Muy buena idea, me ha dado mi amor. Y bueno, seguimos nuestra trayectoria en esta noche de octubre, de otoño, aquí en la ciudad de Bishkek. La ciudad de Bishkek es muy bonita, realmente es una ciudad muy bonita. Se parece mucho a Almaty, algunos incluso le dicen la pequeña Almaty, porque se parece bastante, con sus diferencias, lógico, pero está muy bonita esta ciudad. Miren desde aquí cómo se ve el paisaje. ¡Cachán! Y de enfrente vamos ahora para que vean cómo se ve el Museo de Arte Nacional
de noche, por supuesto, no como tal el museo porque no se puede entrar, pero desde afuera. Aunque primero tenemos que encontrar por dónde se podrá cruzar. Ah, ahí hay un cruce peatonal y le mostraremos. Pues como ven, estamos frente a la Plaza Alató, donde pueden ver la bandera gloriosa de Kirguistán, al lado del monumento a su héroe nacional. Aquí ven, el monumento más bonito. Nunca había estado aquí de noche. Está súper bonito. Les comento que este es el héroe nacional de Kirguistán, Aykol Manaz. Este es su monumento. Aquí pueden ver la bandera de Kirguistán. Está muy bonito. Y del lado de acá, bueno, la fuente de la Plaza Alató desde lejos. Una característica bastante común en estos países exsoviéticos es que hay muchos monumentos importantes que se pueden encontrar tanto sea en Rusia, Kirguistán, Kazajistán. Son bien bonitos, muchos así bastante grandes, grandiosos, llamativos. Como pueden ver, muy bonito. Pues aquí está este parque que está exactamente al lado del monumento y del museo. Y aquí también tenemos este homenaje que está iluminado por la noche. Algo interesante que no simplemente lo vas a ver de día. Aquí están como unas mujeres de dos en dos, como pueden ver, dos aquí, dos aquí, dos aquí. Imagino que del otro lado igual hace como un círculo y están dando la mano. Realmente no sé de qué se trata. Aquí hay como un escrito. Pues me estaba comentando mi esposa, leyendo lo que decía ahí, que es un homenaje de haber pasado más de 100 años desde el momento en que Kirguistán pasó a formar parte de la Unión Soviética. Pues bueno, aquí pueden ver este monumento interesante en medio de un parque iluminado de noche. Pues la información que les di estaba mal. Sucede que ese monumento se hizo en el 1974, ¿verdad? No. Y ese momento, en el 1974, hacía 100 años de que Kirguistán se había unido y había empezado a formar parte del Imperio Ruso, no de la Unión Soviética, como dije, me equivoqué. Ya sabía que las cuentas no daban. Y ese es un monumento que simboliza la amistad y la unión de estas dos etnias, por decirlo así, lo que es los rusos y los kirguisos. Interesante información. Pues aquí, como pueden ver, estamos en el Parlamento, en el Congreso de Kirguistán, en Bishkek. Aquí también estuvimos en el video de hace un año. Les conté un poco sobre la historia de Kirguistán. Está muy bonito este lugar, aunque estuve de día, lógicamente. Pero bueno, ahora estoy mostrando de noche, miren qué iluminado está. Como pueden ver, aquí está esta lámpara, está preciosa. Me gustaría para la cocina de mi casa, pero no se puede. Seguimos mostrándoles un poco de la ciudad de noche. Pues estamos llegando al cine. Esto es un cine que hay en el centro de la ciudad, un cine grande, que se llama Kinoteatro de Cine, Rusia. Soy a Rusia. Aquí, como pueden ver, tenemos esta pequeña fuente. Y allá detrás está el cine. Voy a acercarme un poquito para verlo más de cerca. Aquí tenemos como estos árboles que le han puesto unos bombillos. Imagino que como imitando a naranjas o mandarinas. Algo así. Está bonito. Está interesante. Como pueden ver. Y aquí de lejos veo el primer cartel de una película de terror. Como pueden ver, gente sentando, comiendo, tomando algo. Hay como su cafetería aquí, en la entrada del cine. A la gente le gusta mucho aquí las películas, como pueden ver, miren aquí. Tenemos unos carteles de los estrenos. Y aquí tenemos el cine.
Solamente les voy a enseñar la entrada para que vean de qué se trata. Allá detrás pues están donde se compran las comidas, los tickets para ver las películas. A ver si algún día venimos para poder mostrárselos más de cerca. Y bueno, aquí la gente comiendo, como pueden ver. Incluso hay una zona que dice zona de Wi-Fi. Ya vieron de qué se trata aquí este cine central en el centro de la ciudad de Bishkek. Miren qué interesante este Demir Bank, es como un banco importante nacional aquí en Kirguistán. Y el logotipo del banco y las fotos siempre son rojas. Y miren de noche, todas las luces que han puesto también son rojas. Interesante. Porque uno esperaría casi siempre que los bancos, que son instituciones así un poco más serias, no utilicen mucho este estilo, así que si luces de neón o estos efectos, eso más bien lo hacen otro tipo de lugares. Pero aquí les gusta así llamar la atención. Cada quien tiene su estrategia. Está bien hecho. Ven aquí, parece que están haciendo la entrada al parqueo. Pues tenemos que cruzar hacia el lado de allá y por la calle no se puede, hay que bajar por aquí. Así que vamos para allá. Ahí como pueden ver ya hay sus propagandas en una pantalla. Oh, esta propaganda le gusta mucho a mi amor. Porque esto es KFC. Rico pollo frito. Aquí ven. Esto es como para las personas que andan en silla de ruedas y esas cosas. Que te digo, existe pero nunca lo he visto encendido. Es interesante, no sé si funciona, no funciona o cuál es el sistema. Se estila mucho que en estos tipos de pasillos debajo hay muchas tiendas o negocios. Por ejemplo, aquí ven, esto es para hacer fotos de carnet o imprimir en los pullovers algunas imágenes, en las tazas. Nosotros tenemos que salir por allá. ¿No? Amor, me dan tan. ¿Nalieva, no? Ah, ok. Bien, hay distintas tiendecitas, carteras, gafas, cosas así. Gorras, de todo. Aquí como pueden ver, no se puede fumar, no se puede escupir, no se puede bicicleta, muchas cosas no se puede, pero está bien que no se haga para cuidar la limpieza. Que no creo que todos cumplan lo que se debe hacer, pero bueno, hay de todo en esta vida. Mira, aquí llaveros interesantes, pequeños muñequitos. Por aquí siempre pasa mucha gente. Ya nos saludaron unos muchachos indios. En estos países, tanto Kazajistán como Kirguistán, hay mucha gente de la India, muchos muchachos que vienen a estudiar. También te encuentras muchas personas de Uzbekistán. Por lo general siempre están trabajando lo que es el tema de la construcción, esas cosas. Los uzbecos son muy buenos, son especialistas en ese tema. Como ven, estamos saliendo. Aquí tenemos esta pequeña tienda, Spar, que es muy famosa. La tenemos en el aeropuerto de Moscú, en España hay muchas de ellas. Por ejemplo, cuando yo voy al aeropuerto de Moscú, por lo general siempre tiendo a comer aquí, porque aquí hay muchas variantes, está muy sabroso. Y es la mezcla, como tiene culinaria para comer, pero también tiene como su pequeña tiendecita. Solo quise mostrársela porque no la había visto nunca aquí en Kirguistán. Hay una en Kazajistán, pero tampoco he entrado y no he visto bien de qué se trata. Como pueden ver, aquí venden de todo en esta pequeña tiendecita Spar. Pues esta es la Filarmónica. Es lo que me dijeron, no sé si es la Filarmónica Nacional o simplemente una filarmónica de la ciudad. Ven aquí estos arreglos florales. Aquí hay como 3 estatuas, unos monumentos. Es muy interesante que el estilo de construcción de esta filarmónica es bastante parecido al estilo de construcción del Gran Teatro Dramático Agüesova que se encuentra en la ciudad de Almaty. Aquí también como que hay una fuente, pero está apagada. No sé si es que hoy estuvo encendida y ya la apagaron o que por lo general no trabaja. Aquí también vemos
un monumento. Y esta es la Filarmónica. Como pueden ver, está cerrada, pero hay muchas personas que vienen aquí en bicicleta. Parece que hacer sus marumacas, sus prácticas. Pero nosotros no estamos aquí por ellos, estamos por la Filarmónica. Hay un cartel grande que dice Chamilia. Parece que es algún tipo de presentación, pero hay otras más. Poesía, el nombre de X, quizás también algún cantante. Imagino que estos son las filarmónicas, también se dan conciertos. Algunos cantantes participan. Miren la construcción y qué bonito están estos diseños, que son diseños nacionales de Kirguistán en distintos colores. Está muy bonito. Y aquí estoy con mi amor. Está cansadita, así que ya casi nos vamos para la casa. Aquí vemos este paseo. Ven cómo tienes estas lámparas entre amarillo y rojo. Y sigue por aquí. Vamos a mostrarles. Esto lo tienen así en el paseo de la entrada de la Filarmónica. Como también, como pudieron ver allá, de las figuras que estaban arriba también predominan estos colores amarillos, rojos. Y quizás por eso quisieron poner estas especies de lámparas con estos colores. Interesante el estilo de decoración que tienen aquí en la ciudad de Bishkek. Estamos en una parada, pero no estamos esperando la guagua, estamos esperando un taxi. Pero decidimos coger la parada como referencia. Miren cómo hay personas. Aquí pueden ver las guaguas. Esta parada está interesante porque tiene una pequeña tiendecita, como ven aquí atrás. Aquí venden, parece que croissants, helados. Me interesó unos helados que vi aquí. Pero, a pesar de que la luz está encendida, no hay nadie trabajando. Así que me quedé con las ganas del helado. No me queda más remedio que esperar el taxi. Es lo que hay. Pero eso ha sido un lindo y pequeño paseo por la ciudad de Bishkek por la noche. Así que ya saben. Si les gustó el video, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones que dice ¡Ding! Así es. Y nos vemos en un próximo video. Por aquí o por aquí, creo que más por aquí, les voy a estar dejando el último video que subí referente a la influencia soviética que existe todavía en Kazajistán. Así que ya saben, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, mis queridos nómadas de corazón.